Hola, Dios te bendiga, soy Cristóbal Pérez y aquí comienza nuestro devocional Maná para las Naciones. Y hoy quiero hablarte sobre el tema La Iglesia de Éfeso, tercera parte. La palabra revelada se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La poderosa palabra de Dios dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En nuestro devocional pasado estuvimos hablando del buen reconocimiento que Jesús hizo al pastor de la iglesia de Éfeso. Vimos cómo Jesús resalta de este pastor sus buenas obras. Vimos también que Jesús resalta de este pastor su resistencia a los malos. Resaltó también que no acepta a los falsos apóstoles y resaltó de este pastor su amor hacia él. Ahora esta iglesia pasa a escuchar la reprensión de Jesús. Y cuando llegué a este punto, me hice una pregunta: ¿de qué amor se refería Jesús? Y comienzo a preguntarle a Dios sobre este tema y comienzo a decirle que me aclare, que despeje las dudas que tenía en mi cabeza, porque por largo tiempo yo he escuchado a predicadores hablar sobre el tema y todos llegan a la conclusión de que este amor hace referencia al primer amor cuando conocimos de Cristo. Hablan del primer amor que teníamos cuando llegamos a los pies de Cristo y yo me decía, esto no puede ser posible, no creo que esto se refiera a esa clase de amor. Entonces Dios me dijo, tienes toda la razón, esto no se refiere a ese primer amor. Pero yo le digo, Padre, necesito una luz, necesito un versículo para comprobarle a mis hermanos que esto no se refiere a ese amor hacia Cristo. Y me dijo, lee nuevamente que te mostraré. Y leo y efectivamente Dios me detiene justo en el verso donde me dice que no se refiere a ese primer amor. Cuando Jesús está reconociendo las cosas buenas de esta iglesia, Él mismo le dice en el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Más claro no canta el gallo. Muy claramente Jesús resalta el amor de ellos hacia Él, lo que aclaró mis dudas y llego a la conclusión que ese primer amor que ellos dejaron no es el amor hacia Jesús, no es el enamoramiento hacia Jesús, porque ellos eran fuertes en eso, nunca desmayaron en ese amor hacia Jesús y a la iglesia. Ahora le hago una segunda pregunta a Dios, dime entonces a qué amor se refería Jesús, y me dice, lee Hechos capítulo 2, y yo le contesté, no es necesario. El segundo capítulo de Hechos habla del recibimiento del Espíritu Santo, habla de cómo los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Dios me dijo, lee todo el capítulo porque voy a revelarte a qué amor se refería mi Hijo amado. Entonces comienzo a leer Hechos capítulo 2 y cuando llegué al verso 40 en adelante, Dios me mostró el amor de la iglesia primitiva y el amor que tenían los apóstoles era reflejado en el deseo que todo hombre y mujer fuesen salvos. El amor de los apóstoles era reflejado en el cuidado de sus miembros. Cuidaban que no les faltara nada. Ese amor los llevaba a permanecer juntos, a tener todas las cosas en común. Ese amor los llevaba a vender sus propiedades y luego repartían todo entre los hermanos según la necesidad que tuvieran. Así que Jesús le está reprochando esto a la iglesia de Éfeso. Y para estar más seguro, acudo a otras versiones, así que me voy a la Biblia del Oso, una Biblia que se acerca mucho más a la original, escrita por Casiodoro de Reina, de origen español. Y dice así la palabra de Dios, pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primera caridad. Entonces le pregunté a Dios, ¿y por qué nuestra Biblia dice amor? Y me fui al vocabulario español, ya que nuestra Biblia la tradujo un hombre llamado Cipriano de Valera. Este hombre tomó la Biblia de Casiodoro Reina y comenzó a cambiar el orden de los libros y añadir y quitar notas marginales con alteraciones mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor. Así que busqué qué significaba para ellos la palabra caridad y encontré que ellos relacionan la palabra caridad con amor. Así que decidieron traducir la palabra caridad por la palabra amor. Esto aclara mis interrogantes. Y leyendo la historia de la iglesia primitiva, encontré que cuando comenzaron a surgir nuevos hombres, cuando comenzaron a surgir nuevos ungidos, nuevos líderes dentro de la iglesia de Éfeso, después de los apóstoles, comenzaron a descuidar ese primer amor, comenzaron a descuidar a los miembros, se olvidaron de la caridad, se olvidaron de las buenas obras y ahora predicaban otra cosa
Así que Jesús les dice, tengo algo contra ti, y es que han dejado la caridad. Mis amados, el mismo hombre ha cambiado el sentido original del mensaje de Dios plasmado en la Biblia. El mismo hombre ha dado su propia interpretación, dándole un giro a las enseñanzas a favor de él, resaltando lo que más le favorece, resaltando lo que más le representa bendición para él. Y es por eso que usted ve a los hombres ungidos de hoy que hablan más de exaltarlos a ellos, de honrarlos a ellos, de obedecerles a ellos, porque han enlazado la palabra sometimiento a la de ellos y han enlazado la palabra rebeldía con la falta de sometimiento a ellos. Pero ¿sabe usted quiénes son los responsables de todo esto? Los pastores que Dios ha puesto para que administre su grey. Algunos de ellos han permitido la entrada a la iglesia de ciertas doctrinas, de ciertas enseñanzas distorsionadas que solo buscan acondicionar al pueblo a su manera, para que el pueblo esté sometido a ellos y así acepten todo lo que ellos digan, sea bueno o sea malo. Dios hablaba a mi corazón y me decía, muchos pastores se han corrompido, muchos pastores hacen cosas ilícitas y luego dicen que Dios metió su mano poderosa. Pastores que hacen cosas ilegales y luego dicen a la iglesia que Dios les dio la victoria. Pastores que buscan abogados corruptos y luego dicen a la iglesia que Dios peleó su batalla. Es necesario que nos evaluemos, es necesario que nos revisemos y miremos cómo estamos administrando lo que el Señor nos entregó, que es su iglesia. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos a administrar tu grey, Padre. Ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Padre, ayúdanos, Señor amado, a administrar tu grey y danos fuerzas para seguir en medio de esta lucha, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo su vida hoy y declaro que la gracia, la paz, la justicia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo está sobre usted, sobre su hogar y sobre su familia. Le invito a que dé testimonio del poder de Dios y lo que el Señor ha hecho con usted. Le invito también a compartir esta poderosa palabra para bendecir la vida de otros. Bendiciones para todos.